Y repetimos la noticia del momento, fue una alerta en C5N. Murió Natalia Haidt. Apareció muerta en Tigre. Es increíble, ¿no? La noticia cuesta mucho procesarla, teniendo en cuenta que estas imágenes que ustedes ven allí son de hace 2 días nada más, cuando ella se presentó en tribunales para estar presente en la indagatoria de las 2 personas que ella había denunciado que la habían violado. Ella fue noticia esta semana, fue noticia durante todo el año, ¿no? Pero hace pocos días nada más la veíamos así. Y ahora nos enteramos que su cuerpo estaba siendo trasladado en esa ambulancia que ustedes ven allí. ¿Qué pasó? Le contamos lo que está confirmado, lo poco que está confirmado. Y el hecho ocurrió en la Isla Verde. La Isla Verde queda en Tigre, pertenece a la zona de la subcomisaría La Ñata. Natalia Haidt apareció muerta en una cama, en una habitación, en una casa, allí en la Isla Verde. Quienes la encontraron muerta fueron Raúl Velastiqui Duarte, es un paraguayo, 49 años, es amigo, más que amigo, es conocido de Natalia Haidt, es el dueño de casa. Y también fue a la comisaría a denunciar este hecho Guillermo Ricconi, que sí se puede decir que es un allegado, un amigo de Natalia Haidt. Raúl Velastiqui Duarte es el amigo y Guillermo Ricconi es el dueño de casa, ¿sí? Para decirlo correctamente. Ellos son los únicos 2 testigos. Cuando le encontraron muerta a Natalia Haidt, primero llamaron al 911. Desde el 911 enviaron esa ambulancia que ustedes ven allí. De la ambulancia se bajó una mujer, la doctora Evangelina Serrano, que lo único que pudo hacer fue constatar que efectivamente Natalia Haidt había muerto. Lo que dijeron los denunciantes, que después fueron a la comisaría a ampliar lógicamente lo que había pasado, es que Natalia Haidt había ido junto con su amigo Raúl Velastiqui Duarte a la casa de Guillermo Ricconi para una reunión de trabajo. Lo que dice la denuncia que hicieron en la comisaría allí en Tigre, les leo textualmente, es que la víctima, por Natalia Haidt, acudió al lugar junto a su amigo Velastiqui Duarte con el fin de mantener una reunión con el dueño del establecimiento, que es Guillermo Ricconi, para realizar distintos tipos de eventos. Es todo lo que dice la denuncia hecha en la comisaría. Lógicamente tampoco viene al caso saber qué tipo de evento era, no es lo importante en este momento. Allí estaba presente el doctor Fittipaldi, de la UFI Benavides, es el fiscal que interviene en este caso. ¿Qué le pasó a Natalia Haidt? Bueno, eso es lo que no se sabe. No hay una causa por averiguación de muerte. Por supuesto, habrá 1000 hipótesis. Sería irresponsable entrar en algunas de ellas. Simplemente nos remitimos a lo que dice la denuncia, el extracto hecho en la comisaría. Repito, ella había ido a una casa allí en la Isla Verde, en el Tigre, junto con su amigo Raúl Velastiqui Duarte, un paraguayo de 49 años. Fueron a la casa de Guillermo Ricconi, argentino, 47 años. No se sabe qué pasó en el medio, no se sabe, pero sí lo que confirman tanto Guillermo Ricconi como Raúl Velastiqui Duarte es que en un momento, insisto, estoy leyendo la denuncia que hicieron después en la comisaría, encontraron a la víctima desvanecida en un cuarto, recostada en una cama de cúbito dorsal. Llamaron al 911, se hizo presente la ambulancia número 54 del SET, a cargo de la doctora Evangelina Serrano, que constató que Natalia Haidt había muerto. Su hermano se enteró estando en Brasil, y por supuesto que no tenemos más detalles que esos. Natalia Haidt fue noticia hace algunos días cuando denunció que 2 hombres la habían violado
Las imágenes que ustedes ven allí son de cuando fue este jueves a los tribunales de Talcahuano. En esa oportunidad, Natasha Haidt había dicho que ella estaba medicada por ataques de pánico. Eso lo dijo ella misma, ¿no? Dijo, elegí estar en esta indagatoria, tomé medicación para poder soportar verles las caras, se refiere a estos dos acusados, ¿no? No quiero desequilibrarme luego de este episodio. Por más que me vean sonriente en las redes, estoy con medicación fuerte para parar el cerebro porque me vienen imágenes de esa situación traumática, dijo Natasha Haidt, insisto, en esta oportunidad cuando fue el jueves a los tribunales. Lo siguiente que sabemos de ella es que apareció muerta, tirada en una cama, en una casa, allí en El Tigre. La denuncia la hicieron el dueño de casa y su amigo. No sabemos nosotros si había más gente allí en este lugar. Si se trataba solamente de una reunión de trabajo, si había más personas, si había un evento, si había una fiesta. Eso por ahora no lo sabemos. Las certezas son, la primera, la más triste, es que murió Natasha Haidt. Y la segunda es que quienes hicieron primero el llamado al 911 y más tarde la denuncia en la comisaría fueron su amigo, el que la acompañó a esa casa, Raúl Belastique Duarte, y el dueño de casa, Guillermo Ricconi. Están investigando las causas de su fallecimiento. 42 años tenía Natasha Haidt. De hecho, en la causa, mejor dicho, en la denuncia, en el extracto que se hizo en la comisaría, esto recién ahora empieza, hay un fiscal que está investigando el caso, siguiéndolo de cerca, dice argentina, soltera, vedette, instruida, de 42 años, da su domicilio en Capital Federal. Natasha Haidt apareció muerta, 42 años tenía. Allí la ambulancia que trasladó su cuerpo de este lugar en la localidad de Tigre. Lógicamente que el siguiente paso es la autopsia. Estas son las imágenes de la última vez que Natasha Haidt había sido noticia, ¿no? Que es la de el momento, la filmación donde se la ve a ella salir del lugar en donde denunció haber sido violada por dos personas. Es si quieren, es la última imagen de Natasha Haidt con vida. Después habrá que ver si un hecho tiene que ver con el otro. Bueno, esto recién empieza. Hace un rato veíamos las imágenes de Natasha Haidt cuando fue a tribunales. En realidad, me corrijo, esa sería la última vez que la tenemos en un video, que es esta oportunidad, que fue el jueves, no fue hace mucho. Ese es el momento en el que ella había ido a tribunales para estar presente en la indagatoria a estas dos personas que, según ella, la violaron. Y lo siguiente que sabemos de ella es que apareció muerta en una casa en Tigre, a donde ella había ido, según consta en la denuncia, para una reunión de trabajo, acompañada de un amigo, y de golpe apareció, según los testigos, desvanecida. En realidad ya había muerto, pero lógicamente llamaron a una ambulancia, llegó una médica que constató que efectivamente no tenía signos vitales. Nos enteramos de esta noticia durante la madrugada, fue alerta en C5N, murió Natasha Haidt. Repasamos los hechos para quienes se suman en este momento. Natasha Haidt había ido a una casa en Isla Verde 644, ese es el lugar exacto en donde esto pasó, en el norte del conurbano, el área de la subcomisaría de La Ñata, en Tigre. Dos testigos, primero llamaron al 911, después fueron a una comisaría
son Raúl Verástegui Duarte, amigo de Natalia Haidt, paraguayo de 49 años, vive en Capital Federal. Según contó Raúl Verástegui Duarte, acompañó a Natalia Haidt a una casa en el Tigre para mantener una reunión de trabajo. El dueño de esa casa es Guillermo Ricconi, un argentino de 47 años. Justamente vive allí en La Ñata, en Benavides, ¿no? en la localidad, o en el partido de Tigre. ¿Qué es lo que dice la denuncia policial? Que llamaron al 911, justamente, estas dos personas, por una persona desvanecida en la calle Isla Verde 644 de La Ñata, en Benavides, partido de Tigre. En el lugar se encontraban Raúl Verástegui Duarte y Guillermo Ricconi. Le mostraron a la policía dónde era el lugar en donde se encontró a la víctima, que creían desvanecida. Estaba en un cuarto, recostada, en una cama de cúbito dorsal, dice la denuncia. Llegó la ambulancia, la número 54 del SET, a cargo de la doctora Evangelina Serrano, quien no pudo hacer nada, simplemente constató que Natalia Haidt había muerto. Ahora se están haciendo averiguaciones respecto a causal de muerte. Lo único que se sabe hasta el momento es que Natalia Haidt había ido al lugar junto a su amigo Raúl Verástegui Duarte. La idea era mantener una reunión con el dueño de casa, el dueño del establecimiento, dice la denuncia, Guillermo Ricconi, para realizar distintos tipos de eventos. No se explaya mucho más la denuncia policial, tampoco es necesario ese dato a esta altura, no es lo importante. El caso lo está siguiendo el doctor Fittipaldi de la UFI Benavides. Lo primero, y lo que podría llegar a aportar alguna certeza, es la autopsia. A partir de allí, en una autopsia que todavía no empezó, hoy es sábado, muy temprano, probablemente se realice en la morgue, o su cuerpo se ha trasladado a la morgue de Capital Federal. Habrá que ver en qué momento se le puede realizar la autopsia, pero una vez finalizada, al menos con los estudios preliminares, ya se va a poder saber si, por ejemplo, Natalia Haidt consumió algo que le haya provocado eso, o alguna falla cardíaca, etcétera. Bueno, la autopsia va a arrojar la primera certeza. Es más, confirman en este momento que la autopsia se realizará a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana entonces se realizará la autopsia que podrá echar algo de luz respecto a este hecho. La autopsia se va a realizar en la morgue de San Fernando, ¿sí? Allí a las 11 de la mañana entonces empezará la autopsia que podrá arrojar algún dato más respecto a qué pasó en las últimas horas que hizo que Natalia Haidt aparezca muerta. 42 años tenía Natalia Haidt. Si nos guiamos por las declaraciones que ella hizo en tribunales hace 2 días nada más, en el contexto de la denuncia que había hecho contra 2 hombres que, según ella, la habían violado. De hecho, esos 2 hombres estaban prestando declaración indagatoria. Ella dijo: estoy medicada por ataques de pánico, sin embargo, elegí estar en la indagatoria, tomé medicación para poder soportar verles las caras y no desequilibrarme después de este episodio. Por más que me vean sonrientes en las redes, era muy activa en Twitter, Natalia Haidt, estoy con medicación fuerte para parar el cerebro, porque se me vienen imágenes de esa situación dramática. Después, en esa oportunidad, dijo: si no quedan presos, los mato yo. De hecho, después esa misma frase la escribió en Twitter. Estamos simplemente dando información respecto a las últimas veces que Natalia Haidt fue noticia. No sabemos, nadie sabe a esta altura, si un hecho tiene relación con el otro. Esto fue Alerta en C5N, muy temprano. Repetimos, murió Natalia Haidt. La autopsia se realizará a las 11 de la mañana.
en San Fernando. Seguramente ese dato va a aportar un poco más de luz sobre este hecho. Alerta en C5N, murió Natalia Haidt. Estas son las primeras imágenes en vivo del lugar en donde apareció su cuerpo. Trabajando allí se encuentra Rafael Palavecino. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día. Diego, buen día. Una noticia realmente muy conmocionante, la muerte de Natalia Haidt, y estas son las primeras imágenes. Obviamente no estamos pudiendo acceder más allá de lo que permite Policía Bonaerense, y a lo lejos ves un camión donde entendemos que es local. Hay otras unidades móviles, y entendemos que en las próximas horas van a estar removiendo el cuerpo del interior del lugar donde encontraron muerta a Natalia Haidt, de 42 años. Una noticia que se conoció cerca de las 3:30 de la mañana vía Twitter, en primicia de un colega, y se constata que la hora de muerte es cerca de la 1:30 de la madrugada. Cerca de las 11 de esta mañana va a ser la autopsia, y todavía estamos esperando el traslado del cuerpo, que está todavía en el interior del lugar. Obviamente policía científica trabaja, y hay 2 testigos que han prestado declaración con el fiscal Jorge Fittipaldi, que es el fiscal que instruye en esta causa. Realmente una zona bastante alejada por ahí del centro, para darte un poquito la idea de dónde estamos. Esto es en Benavides, en la calle Isla Grande, muy poco movimiento de gente. Bueno, como verás ahí, una zona muy arbolada, y adentro está el complejo donde ella estaba asistiendo. ¿Quiénes son las personas que están prestando declaración? Bueno, pidieron expresamente por ahora no revelar los nombres. Son 2 testigos, han llamado al 911 y son justamente los que están dando detalles ante el juez de la muerte, ante el fiscal de la muerte de Natalia Haidt, y nosotros estamos esperando mayores novedades acerca de las causas de la muerte de Natalia Haidt. En el medio de esto, y a partir de ahora, seguramente habrá muchísimas especulaciones. Nosotros obviamente vamos a atenernos a la información oficial que nos vayan proveyendo a partir de este suceso, Diego. Claro que sí. Ahora, Rafa, más allá de estas 2 personas que en su momento avisaron al 911 y que, bueno, después tendrán que ampliar su declaración, ¿no? Tengo entendido son el dueño de casa y quien acompañó a Natalia Haidt justamente a ese lugar. ¿Se sabe si había más gente en ese domicilio, además de estas 2 personas? No tenemos esa precisión por el momento. Como vos bien decís, una de las personas es un amigo que la acompañó hasta acá, y el otro es el dueño de este complejo, le podemos decir por ahora, Sandú, que es el nombre del lugar en donde estaba asistiendo Natalia Haidt. Y insisto con la información, 1:30 de la madrugada es la data de la muerte. Bueno, 1:30 de la madrugada, nos decía Rafael Palavecino. Ese es el lugar en donde apareció muerta Natalia Haidt. Esto es Benavides, allí es la zona de Villa Lañata. La autopsia va a empezar a las 11 de la mañana, en San Fernando se va a hacer, y como siempre ocurre en estos casos, aportará algún dato más. Por supuesto no será definitivo, pero será importante para saber si tenía alguna irregularidad en su cuerpo, si había consumido algo, bueno, en fin. A las 11 de la mañana entonces se realizará la autopsia, y mientras tanto la incertidumbre. Rafa, ¿cómo es la zona de allí en donde apareció muerta Natalia Haidt? Digamos, más allá del complejo en donde vos me decís que ella apareció muerta, ¿hay casas cerca o es un lugar aislado? Y es un lugar donde es muy difícil por ahí escuchar las proximidades o los alrededores. Es una zona muy arbolada, muy cerca de acá, sobre la calle Isla Grande hay un country, y sobre por ahí la calle que vos estás viendo ahora
si te metes adentro vas a ver por ahí casas que están bastante separadas por patios, por árboles, muy difícil por ahí ver lo que puede suceder en los alrededores. No es una zona céntrica, no es una zona de mucha afluencia de gente. Acá en la esquina hay un lugar donde se puede practicar algún deporte o algún entretenimiento como es el paintball, pero no más que eso, no es una zona que esté muy circulada. Y por ahí lo que ves hacia lo lejos es, después del patrullero, unos 50 metros más adelante, son las unidades móviles, que es donde están trabajando, y no se ve más que eso, no se ve más gente, por ahí alguna persona que puede estar saliendo de su casa para dirigirse hacia otro punto. Claro. Bueno, habrá que ver entonces, habrá que esperar las precisiones, no solamente de la autopsia, que, insisto, empezará a las 11 de la mañana, suele demorar 2, 3 horas, tampoco es que los resultados se conocen enseguida, y además habrá que ver qué es lo que dispone el juez de la causa respecto a los datos que de allí surjan, ¿no? Y eso por un lado, y después por el otro, en estos casos el protocolo indica buscar cámaras de seguridad, por más que, bueno, hasta ahora se sepa solamente que ella apareció muerta en un cuarto, tirada en la cama. Bueno, se tiene que reconstruir las últimas horas, y para eso las cámaras de seguridad son importantes, saber cómo llegó, con quién se encontraba en ese momento, según su amigo, el que lo acompañó. Bueno, fueron solos, pero por supuesto que esto después hay que constatarlo. Tendrán que ver si además del dueño de casa y el amigo que acompañó a Natalia Haidt, había más personas allí, básicamente para tomarles declaración. Los investigará también, y todo esto lleva tiempo. Claro, la sorpresa es increíble, ¿no? Tener en cuenta que las imágenes que estamos viendo del margen izquierdo de la pantalla son de hace 2 días nada más. Siempre que muere una persona joven nos llama la atención, pero casualmente en el caso de Natalia Haidt, esta semana estuvimos hablando de ella. Hablamos de ella seguido, por supuesto. Es noticia en muchas oportunidades y por distintos motivos, pero nos quedamos con esa imagen, ¿no? La de hace 48 horas nada más, en tribunales. Ella en esa oportunidad contó, y no que un hecho tenga que ver con el otro, simplemente, bueno, para conocer sus últimas horas, ¿no? Contó que ella estaba medicada, que tenía ataques de pánico. Ella dijo algo así como, necesito medicamentos para mantener mi cerebro tranquilo. Por supuesto que estaba viviendo una situación muy estresante. Esto es una denuncia que había hecho contra 2 personas por una violación. Fue noticia en muchas oportunidades. En un rato vamos a repasar su perfil. Pero claro, encontrarnos con esta noticia es realmente un shock. El hecho ocurrió durante la madrugada, nosotros en su momento dimos la información, de a poco se van conociendo algunos datos más. Sí, Rafa. Diego, bueno, con respecto a la cantidad de personas que había, me están precisando que había 6 personas, 2 masculinos y 4 femeninos. Por ahí vamos a esperar si nos corrigen por ahí este número, pero me adelantan esto, que había también más gente, por lo menos 6 personas en estas circunstancias. Claro. Además de estos 2 testigos, ¿no? De estas 2 personas, el dueño del complejo, del salón de fiestas, ajá, y el amigo de Natalia Haidt, que fue quien acompañó. Estas son 2 personas que han prestado declaración, insisto, con el fiscal Fittipaldi. Claro. 6 personas, incluyendo al dueño de casa y el amigo. Perdón, corrijo, digo, 4 mujeres y 2 hombres. 4 mujeres y 2 hombres. No sé si antes te dije al revés. Ajá. Vamos a corregir la información y bueno, me lo precisan bien. 4 mujeres y 2 hombres. Eran los que... me estabas preguntando... Sí, estas 6 personas en total incluyen al dueño de casa y el amigo de Natalia Haidt. No me especifican eso puntualmente, porque me dicen además habían 6 personas. Dando a entender que en total eran 8, supongamos. De todas formas, son datos que después se irán corrigiendo o no, pero se en principio... Sí, pero... Está bien, sirve el dato de saber que no eran solamente 3 personas, digamos, el dueño de casa, el amigo de Natalia y Natalia, sino que había más gente. Básicamente había más gente a quienes se le podrá tomar ahora declaración para que cuenten qué pasó en esa casa, ¿no? Qué pasó en esa madrugada. Ahora ya, por el hecho de pensar que no eran 3 personas, sino que eran 8, bueno, se puede entender que había
una reunión, un encuentro, un evento, una fiesta, como quieran denominarlo, ¿no? Pero eran 8 personas allí en este lugar, en Benavides. ¿Nos repetís cómo es el lugar exactamente? ¿Que es un complejo, es una cabaña, una casa quinta? Sí, es un complejo, un salón de fiestas, donde uno de los dos testigos era el dueño, me confirman eso, porque por ahí a veces está este detalle y se corrige, pero sí, me confirma que es un salón de fiestas, que queda justamente en este lugar. No vamos a obviamente dar la altura precisa, quizá me parece que no hace falta, pero es en la calle Isla Verde, y como te contaba recién, los alrededores, una zona muy arbolada, casas, countries que delimitan. Ahí me vuelven a precisar acerca de la cantidad de personas. Se incluyen justamente estos 2 testigos. Los 2 masculinos se incluyen en estas 6 personas. Entonces estamos hablando de 2 masculinos, 4 femeninos, en total 6 personas. Ok, Diego. Bien, clarísimo. Bueno, había 6 personas entonces en este lugar. Como decís vos, salón de fiestas. A ver, a veces uno piensa salón de fiestas y se imagina el Sheraton, un lugar gigante. Puede ser un lugar muy chiquitito en donde se hacen eventos, pero simplemente como para conocer un poco más el contexto, ¿no? Suena lógico, viernes a la noche, una reunión de trabajo. A veces una reunión de trabajo no es ir de traje y hablar de números o llevar carpetas. Puede ser un evento, más en el ambiente artístico, en donde básicamente mucha gente se encuentra para conocerse, hablar, y a veces surge un proyecto, a veces no, pero simplemente como para entender el contexto. En principio uno puede pensar, bueno, ok, fue Natacha Haidt con un amigo a este lugar, pasarla bien, viernes a la noche, 6 personas, un encuentro, se le puede decir un evento, pero claro, terminó de esta manera. Exacto. Increíble, Digo, increíble, sí. Con respecto a las circunstancias en las que la hallaron recostada en una cama sobre cúbito dorsal, esas son un poco las precisiones que nos especifican. Después ya nos dirán, insisto, una vez más con respecto a los exámenes que se están haciendo, exámenes toxicológicos, y a partir de las 11 de la mañana uno entiende que estamos cerca del traslado del cuerpo. 11 de la mañana en la morgue de San Fernando van a estar realizando la autopsia. Claro. Sí, por lo que sabemos, su cuerpo apareció en esta cama, semidesnudo. Ella, para que tengan una idea, ¿no? Según nos explicaban, no hace falta dar muchos detalles, pero no apareció sobre la cama como si hubiera estado durmiendo. Apareció apoyada en la cama, con los pies sobre el piso, pero la espalda sobre el colchón, como si se hubiera desvanecido, ¿no? De hecho es lo que dijeron los testigos, el dueño de casa y su amigo, que por eso ellos, cuando llamaron al 911, dijeron, está desvanecida. Después llegó la médica del servicio de ambulancias y constató que había muerto. Pero claro, el contexto es ese, ¿no? Decíamos, 6 personas, entonces en un evento, vamos a llamarlo evento, 6 personas reunidas, viernes a la noche, allí en esta casa, en La Ñata, allí en Benavides, partido de Tigre. Una de esas 6 personas era Natacha Haidt, y lo único que sabemos hasta el momento es que ella en un momento se dirigió a la habitación y apareció, lo que parecía desvanecida, ¿no? Apoyada sobre la cama, digamos, los pies sobre el piso, el resto del cuerpo sobre la cama, de manera transversal, semidesnuda, que se entienda, no estaba vestida como quien camina por la calle, a eso me refiero nada más. Es lo que trasciende. Estaba vestida cómoda, para decirlo de alguna manera, pero desvanecida, estaba como si hubiera caminado hacia la cama y se hubiera tirado sin llegar a acostarse del todo. Así es como apareció Natacha Haidt, que tenía, todavía no salimos de la sorpresa, ¿no? 42 años. Y ahora, Rafa, en el lugar vemos, hay un patrullero, digamos, de esos de civil, lo hemos estacionado, pero ¿sigue habiendo efectivos policiales dentro de la casa? ¿Se están haciendo pericias todavía?
Fotos. Exacto, después del llamado al 911, el llamado al 911 fue a la 1:49, según especifican algunas fuentes, y ahora las circunstancias son las siguientes: un patrullero obviamente impidiendo el paso de los medios, obviamente por la trascendencia de este caso. Hacia lo lejos vemos una unidad de traslado, también otros vehículos con sirenas, y está trabajando policía científica que llegó poco más cerca de las 4 de la madrugada. Hubo mucho movimiento, incluso cuando esta noticia empezó a hacer espuma en las redes sociales, fue la primicia de un colega, Ignacio Girón, que especificó con algunos detalles qué estaba sucediendo. Obviamente llegaron algunas cámaras, algunos fotógrafos, y empezaron a describir lo que era la zona, cómo era el movimiento. Había mucho movimiento de patrulleros, de ambulancias. La unidad 54 de las ambulancias locales, una de ellas llegó hasta este lugar para constatar la muerte de Natasha Haidt. Y luego, bueno, obviamente la declaración de los dos testigos que fueron los que llamaron al 911. Hasta ahora no se sabe quiénes son las otras personas que estaban incluidas en el conjunto de personas que asistieron a este evento. Mientras tanto, continúa el trabajo de policía científica, trabajo de rigor que se suele hacer en una zona donde hay un cadáver. Se tiene que extraer todo tipo de evidencia para poder llevar todo este informe a la Fiscalía, y que la Fiscalía ya tome medidas después también de la autopsia, a partir de los datos que surjan de la autopsia, y poder elaborar hipótesis, porque a partir de todos estos sucesos, de los elementos que recoja el fiscal, que es el fiscal Fittipaldi, los datos de la autopsia, va a poder elaborar una hipótesis para poder avanzar con las causas de la muerte de Natasha Haidt, y a partir de ahí, si es que hay alguna responsabilidad. Hasta ahora no sabemos nada de eso, solo sabemos que fue encontrada desvanecida. Obviamente constataron la muerte, y a partir de eso se tendrá que investigar. Nosotros obviamente esperando información oficial. Todo esto es muy reciente, todo esto realmente choquea a muchísima gente que está expresándose ahora mismo en las redes sociales. Imagino que lo estás viendo, esta es una noticia tendencia. Se va a hablar de los tweets anteriores de Natasha Haidt, y es inevitable poner en contexto acerca de la trascendencia mediática que tuvo Natasha Haidt en los últimos meses, en una causa muy conocida, que obviamente por ahora no la vamos a incluir en esto, no tiene por qué ser conexo, pero sí obviamente tener en cuenta acerca de el vuelo mediático que tuvo en los últimos meses Natasha Haidt, y eso seguramente será puesto en contexto a partir de este acontecimiento, Diego. Claro que sí. La denuncia está radicada allí en la superintendencia, en Villa La Ñata, es la superintendencia AMBA Norte, es una subcomisaría allá en Tigre. Lógicamente la causa es averiguación causal de muerte, ¿no? Así se le llama en el expediente cuando aparece un cuerpo, y lógicamente hay que averiguar qué fue lo que pasó. El cuerpo de Natasha Haidt no está allá en el lugar, fue trasladado en ambulancia a San Fernando, en donde a las 11 se le hará la autopsia. Eso va a arrojar algo más de luz, de certezas sobre lo que pasó allí. Hasta el momento nos remitimos a lo dicho por el dueño de casa y por el amigo con quien llegó al lugar. Fueron las dos personas que hasta ahora se explayaron en una denuncia un poco más ampliada en la comisaría. Lo primero que hicieron estas dos personas fue llamar al 911. Llegó la ambulancia, la doctora llamada Evangelina Serrano lo único que pudo hacer fue constatar que Natasha Haidt había muerto. En una ambulancia entonces la trasladaron a la morgue, y a las 11 de la mañana se realizará la autopsia. Lo único que sabemos hasta ahora es lo que más tarde dijeron el dueño de casa y el amigo de Natasha Haidt en la comisaría. Y lo que dijeron fue que se trataba de un evento realizado con la idea de tener una reunión para realizar distintos tipos de trabajo. Lo que contaron estas dos personas, según consta insisto, en esta denuncia ampliada que hicieron en la comisaría, es que se halló a la víctima desvanecida. Después supimos que Natasha Haidt había quedado semidesnuda,
recostada sobre una cama, sus 2 pies sobre el piso, el resto del cuerpo sobre la cama, de manera transversal. Y que, claro, el dueño de casa y su amigo pensaron que estaba desvanecida, llamaron al 911, allí se hizo presente la ambulancia número 54 del SET, a cargo de la doctora Evangelina Serrano, que lo único que pudo hacer fue constatar que había muerto. Diego. Sí, Rafa. Acerca de signos de violencia, hasta ahora me dicen no hallaron signos de violencia, que no quiere decir que no existan signos de violencia, claro, sino que a simple vista el dato que tenemos hasta el momento es que no se están observando hasta el momento signos de violencia sobre el cuerpo de Natasha Haidt. Repito, no quiere decir que no existan, es simplemente un dato que nos acercan. La cuestión complementaria o final la va a tener la autopsia, ahí se va a determinar qué es lo que sucedió, pero hasta el momento tenemos este dato que es un poco lo que podemos ofrecer desde aquí. Otra cuestión en particular acerca de la familia, Diego. Ulises Haidt ya está noticiado, está en Brasil. Y tiene una hija, Natasha Haidt, Antonella, de 20 años. Ya están al tanto de esto y recibieron la noticia en horas de la madrugada. Claro, me imagino estarán viniendo al país después de esta terrible noticia. Allí está trabajando Rafael Paravecino. El lugar en donde apareció Natasha Haidt, muerta, semidesnuda, tirada sobre una cama. Es un complejo de fiestas, pero insisto, por complejo no se imaginen un salón gigante, es algo que desde afuera parece más bien un domicilio particular. De hecho había 6 personas nada más allí, no se imaginen un evento multitudinario, 4 mujeres y 2 hombres. Una de las mujeres era Natasha Haidt, 42 años tenía, en un momento se ausentó. Cuando el dueño de casa y el amigo que la llevó allí se dieron cuenta del hecho, se asomaron, la vieron tirada, recostada sobre una cama, parecía desvanecida, llamaron al 911, llegó una ambulancia, la doctora lo único que pudo hacer fue constatar su muerte y a partir de allí empezó la averiguación de las causas. La misma la está llevando adelante un fiscal, quien está a cargo de la UFI de Benavides, el doctor Fittipaldi. Ya los peritos están haciendo estudios allí en la casa, ¿no? Para ver si encuentran alguna certeza más, Rafa. Sí, también estamos viendo un poco de movimiento, vemos que recién ha salido un auto, está entrando otro vehículo, no sabemos de quién se trata, obviamente nos vamos a ocupar de saber quiénes están pendientes de toda esta cuestión. Primero, lo principal es que Policía Científica está trabajando, no hace falta que trabaje nadie más que ellos y el fiscal en el lugar. Te comentaba recién acerca de Ulises Haidt, que está en Brasil, con Antonella, que es su hija de 20 años, otro de los hijos, tiene 12, que estaba en casa de un amigo, y tenían pensado, Ulises y Antonella, regresar al país la semana que viene, pero ya enterados de esto están emprendiendo viaje ahora. Claro. Porque incluso ellos creyeron, trascendieron algunos textuales de ellos, creyeron que las noticias en Twitter eran falsas y pidieron a amigos venir al lugar y constatar esto, y se los confirmaron. Y realmente están muy, pero muy choqueados, están viniendo al país. Alguno de los allegados estará yendo a buscar al otro de los hijos de Natasha Haidt, que tuvo con el actor Adrián Chospe, que estaba en casa de un amigo. Así que la familia ya está al tanto y va a estar viniendo hasta este lugar o yendo hacia la fiscalía para estar un poco más en conocimiento de todo esto que está sucediendo. Claro. 41 años tenía Natasha Haidt. Hasta ahora veníamos diciendo 42 porque eso es lo que figuraba en la denuncia policial. Pero bueno, ese dato era erróneo. Tenía 41 años, ¿no? Bueno, la sorpresa sigue siendo mayor. Siempre que muere alguien joven, no lo podemos creer. En este caso, el shock es doble, teniendo en cuenta que Natasha Haidt fue noticia esta misma semana. Hace 2 días nada más, el jueves la veíamos. De hecho, allí tienen la imagen en los tribunales.
En esa oportunidad ella fue para contar o presenciar la indagatoria a los dos hombres a quien ella denunció que la habían violado. En esa oportunidad ella dijo que estaba siendo medicada, que sufría ataques de pánico, dijo necesito medicamentos para que no me deje de funcionar el cerebro. Bueno, increíble, ¿no? Y ahora nos enteramos de esta noticia de Natasha Haidt muerta, que apareció tirada sobre una cama. Insisto, para que tengan la idea en la cabeza, no es que se acostó, sino que tenía los dos pies sobre el piso, el resto del cuerpo de manera transversal sobre el colchón, y nos quedamos con eso. Son pocas las certezas que hay hasta el momento. El hecho ocurrió esta madrugada. Vamos a seguir informando en vivo desde allí, desde Benavides. Mientras tanto, Sofi nos puede también ayudar a conocer más a Natasha Haidt, ¿no? ¿Quién era Natasha Haidt y cómo es que se hizo famosa y por qué era tan activa en redes, Sofi? Diego, ¿cómo estás? Mira, justamente Natasha Haidt es muy activa en redes, como vos decías, y también ahora está reflotando un viejo tuit que fue alrededor fue el 5 de abril de 2018, donde después yo creo que este tuit lo van a tener que leer más en detalle, más entre líneas, luego de que se haga la autopsia y se vean más detalles sobre su muerte, ¿no? Claro. Pero es muy importante estar recorriendo las redes sociales, porque lo que dice Natasha acá es: no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro. Así que si eso pasa, no fui. Guarden tweet, dice. Este tweet, bueno, lo que ya está haciendo, mucha gente ya lo está retuiteando como diciendo, miren esto. Claro. O sea, ¿qué pasa con esto? Acá, cuenta ya como violación y como una viste, lápida. una lápida, una tumba, no sé cómo se dice eso. Claro. Esto del 12 de enero de 2019. Del 2019, esto fue hace poquito. Claro. Esto fue hace poquito. Después acá hay otro donde ella dice: gracias gente por la cantidad de mensajes. Muchos me preguntan cómo me contuve para no romperle la cabeza. Tenía 4 policías que no me dejaban hacerlo. Imaginen mi impotencia. Me duele todo el cuerpo de aguantarme la tensión. Si le pegaba quedaba detenida. Quedaba detenida yo. Me tuvieron que agarrar, porque ella lo filmó a su propio violador. Claro, esto es del al que jueves, lo acusa. ¿no? Sí. Este es uno de los últimos Este es tweets. uno de los últimos Claro, tweets. ya haciendo referencia a, bueno, esto que contábamos recién, la noticia de esta semana, cuando ella fue a tribunales para presenciar la indagatoria a las 2 personas que ella denunció por violación. Sí, y agradece mucho también a la prensa que bueno, la contuvo en ese momento donde ella estaba sacada. Dice que estaba sacada, le tuvieron que dar azúcar, sal y todo por la ira que tenía acumulada, la impotencia que te genera, viste, tener un celular y estar enfrente de la persona que estás acusando como violador. Sí, muy fuerte. Nos quedamos pensando, ¿no? En todos esos tweets. Ella era muy activa, casi que no tenía filtro. Digamos, todo lo que decía lo pensaba o lo publicaba en redes, ¿no? Era, de hecho, ese tweet que veíamos del jueves, que bueno, también es, insisto, ahora con la noticia de su muerte todo tiene más repercusión, ¿no? Pero no fue el último, porque después de ese tweet, ¿cuántos más habrá escrito, no? No, hubo muchísimos, todo el tiempo ella estaba escribiendo y también contaba su estado de ánimo, de humor, que se levantaba de buen humor, de mal humor. Mira, acá hay otro. Del odio y del miedo jamás sale buena gente, anotá. Esto hace 2 años, año y medio, 19 de agosto de 2017. Esto fue del 2017. Sí. Y qué tremendo el primero que nos mostraste, ¿no? Este que hablaba Sí. acerca de no me voy a pasar Ese de es merca, no increíble. voy a aparecer muerta en una bañera, guarden tweet. Pareciera ser como que ella estaba pidiendo, tengan cuidado que yo no me voy a matar. Es lo que estaba diciendo ahí entre líneas. O sea, si eso se sospecha, están pensando mal. Sí. Es lo que quiso decir. ¿Ella era activa en Twitter nomás o también tenía Instagram? Sí, tenía Instagram, tenía todo, pero viste que el Twitter lo que te genera es que vos puedas comentar al toque lo que te está pasando, lo que sentís. Instagram es más bien foto. Claro. Sí, ella era más de escribir y sin filtro contar las cosas que le pasaban cada día. Mira, acá tenemos otro. Este también, bueno, de ayer. Este es de ayer, este es reciente. Señor juez, viviré las 24 horas todos los días en tribunales para verlos a todos estos soretes violadores caer. Decía muy fuerte. Claro. Y citando un tuit de ella misma, diciendo 2 horas y media, esperando que termine Maximiliano Justo, mientras Pablo Yotich sigue en indagatoria. Son las 2 personas a las que ella acusó de haberla violado acá en tribunales. Ni lo reconocí, salió por otra puerta, me perseguían 4 policías, lo agarré, gracias a Dios. Acá lo tiene el otro violador, bueno. Pero ella estaba muy pendiente en las últimas horas de este caso, ¿no? De
de la declaración indagatoria de estas dos personas a las que ella acusó de haberla violado. Estaba muy Sí. pendiente de ese tema y nos llamó mucho la atención cuando ella ahí en tribunales contó que estaba siendo medicada. Ella dijo que tenía ataques de pánico, que necesitaba remedios para que su cerebro se mantenga Sí. en orden. Y borrar y calmar un poco la imagen que se le aparecía constantemente. Exacto. No sabemos, lógicamente, si ese hecho tiene que ver con lo que pasó esta madrugada, ¿no? Son simplemente Por eso datos te nos digo que permiten el entender primer el contexto. Twitter que te mostré, que es el que más está recorriendo en este momento las redes, es muy importante justamente para cuando a las 11 se haga la autopsia. Claro. Porque ahí sí se va a poder leer más en detenimiento y en detalle qué quiere decir cada una de estas palabras, que acá lo tenemos en la pantalla, qué quiere decir cada una de estas palabras que ella está diciendo, ¿no? Que Claro. las anunció el 5 de abril de 2018. ¿Cómo les gusta que les mientan? La falla de memoria de los Este argentinos. es otro tuit, no es el que yo te estaba diciendo, Ajá, pero sí, sí. también es... No, simplemente esto nos ayuda a conocerlo un poco más, ¿no? Nos Aquellos ayuda a que conocerlo no- un poco más y no a estábamos tener en cuenta la pendientes. imagen que ella tenía, cómo comunicaba todo y agradecía si algo le parecía bien, acusaba si algo le parecía mal. Estaba todo el tiempo diciendo sus estados de ánimo y lo que sentía. Estos últimos no son tanto por la trascendencia del mensaje, sino porque fueron los últimos, fíjate, ¿no? Este fue de ayer a las 4:15 de la tarde. Sí. Como les gusta que les mientan, la falla de memoria de los argentinos, es el bolsillo lleno de dinero de los corruptos, forever. Bueno, son de los últimos tweets de Natalia. Sí, los últimos tweets lo que tienen que ver es con la ira y con todo este episodio de violación que ella denunció y bueno, que fue a tribunales, que lo filmó. La verdad que es muy fuerte lo que vivió en este último tiempo Natalia. Bueno, mientras tanto vemos imágenes en vivo desde Benavides. Están averiguando la causa de muerte. Sabemos que Natalia Haidt apareció, se puede decir, tirada sobre una cama. En principio no tiene señales de violencia exterior, al menos visibles. Lógicamente para eso se hace una autopsia, pero me refiero a que a simple vista su cuerpo no presentaba ningún tipo de golpe. Sí, por supuesto que ahora se está averiguando la posibilidad de ver qué pudo haber consumido en las últimas horas. En principio, según entendía la médica que la pudo examinar, podría haber sido un accidente cerebrovascular, un ACV. Lógicamente que eso se puede dar por muchísimos motivos. Desde problemas congénitos, pasando por medicación, pasando por excesos. Esto es algo similar a cuando encuentran a una persona muerta y lo primero que se sabe es que murió por un paro cardíaco. Bueno, pero un paro cardíaco puede deberse a 1000 motivos distintos. En este caso, lo que sabemos es que Natalia Haidt apareció desvanecida, o pareció desvanecerse. Simplemente por lógica, lo primero que ven los investigadores es que ella llegó caminando hasta la cama en donde apareció su cuerpo, que prácticamente se tiró sobre el colchón, no llegó a acostarse por completo, tenía los pies sobre el piso, el resto del cuerpo sobre el colchón, estaba semidesnuda. No se imaginen, digamos, a una persona completamente desnuda, sino que simplemente ya estaba como ligera de ropas, para decirlo de alguna manera, como para que se entienda el contexto, ¿no? Había 6 personas en esa casa, 4 mujeres, 2 varones, según dijeron el dueño de casa y el amigo que la acompañó, fueron a este evento en busca de posibles proyectos, posibles oportunidades laborales. En este evento había alcohol, eso seguro. Se está averiguando si había también, digamos, algún otro tipo de sustancias. Y lógicamente ahora en la autopsia lo primero que se va a averiguar es si se había consumido algún tipo de droga
o si había consumido alcohol. Bueno, se puede saber exactamente en qué cantidad, como para entender si quizás eso fue lo que le provocó el ACV. Insisto, pasó hace muy poco esto, pero la principal hipótesis es la ingesta de alcohol y de cocaína. Esa es la principal hipótesis por estas horas. Mientras tanto, vemos imágenes de los últimos tweets de Natalia Haidt, una persona muy activa en redes sociales. Fue noticia esta semana por la denuncia de violación contra 2 hombres que terminaron en tribunales, dando una indagatoria. Ella también fue para presenciarlas. En esa oportunidad dijo que estaba tomando medicamentos por ataques de pánico. Dijo, necesito remedios para que el cerebro me funcione bien, siempre haciendo referencia al estrés que le provocaba la situación de seguir de cerca una causa por violación. Seguimos en vivo, reportando lo que pasa allí en Benavides después de esta sorpresiva noticia. Apareció muerta Natalia Haidt. Alerta en C5N, los primeros datos forenses respecto a la muerte de Natalia Haidt. Diego Recchini está en línea. Buen día, Diego. Buen día, Diego, ¿cómo te va? Bueno, tenemos que informar que ya lo que viene el fiscal de la causa, el doctor Sebastián Fittipaldi, de la UFI de Benavides, de los primeros datos que le aportó el médico policial que fue al lugar del hecho, que a su vez va a ser el mismo médico que va a hacer la autopsia. Se trata del doctor Federico Corazaniti, que es el jefe del Departamento de Medicina Legal de la Policía Científica de San Isidro. Estuvo en el lugar junto al fiscal, lo primero que se hace es preservar el lugar, como ustedes saben, y a partir de ahí los peritos hacen su trabajo en el lugar del hecho. Fue la persona que lo que hizo este médico es revisar tener un primer contacto con el cuerpo antes de ser levantado para llevar a la morgue, y lo que pudo observar el doctor Corazaniti es que en primer lugar la data de muerte, digamos las horas que llevaba fallecida Natalia Haidt, coinciden con lo que declararon los dos testigos que estaban en el lugar. Es decir, que no es que estamos hablando de que pasaron más horas de lo que ellos hicieron, ¿no? Claro, para descartar una primera hipótesis de que tengan algo que ver. De que hayan, que haya pasado más tiempo, que hayan tenido tiempo para modificar alguna escena, etcétera, ¿no? Estamos hablando de algo de pocas horas, algo reciente ocurrió en el transcurso de la medianoche, en las primeras horas de la madrugada. Claro. Y en segundo lugar, lo que ve el médico es obviamente todo digamos al referéndum de lo que pasa en la autopsia, de que pudo haber habido alguna ingesta de drogas, ya que le pudo extraer de las fosas nasales una sustancia polvorienta, color blanca, que se presume que puede llegar a ser cocaína. Claro. Entonces, esto es un indicador de que digamos, la principal hipótesis es la de la ingesta, ¿no? Claro. La ingesta de drogas y también de alcohol, habla el médico en el informe. Claro. Como ustedes saben, no se puede... no se pueden tener imágenes de nada de esto, lo que pasó allí adentro, pero sabemos por lo que describen los distintos informes policiales que Natalia estaba recostada sobre la cama, en posición como si estuviese sentada, pero a su vez reclinada la espalda sobre la cama, desnuda. Y ahora será cuestión de una autopsia que se va a realizar alrededor de las 11 de la mañana,
para poder terminar de determinar las verdaderas causales de la muerte, que le pasó a Natacha. Claro. ¿Signos visibles de violencia tenía en principio? Ninguno. Eso también es un otro dato que aportó el médico, que no le observa a simple vista ningún tipo de marca, moretón, que indique que haya sido víctima de golpes o cuestión. No hay signos de violencia. Claro. Ni signos de sujeción, ni nada por el estilo. Claro. Sí, por supuesto, después, como recién decías vos, Diego, esto por supuesto se tiene que confirmar en una autopsia, que es más detallado, con estudios específicos, pero a grandes rasgos no se veían signos de violencia sobre su cuerpo. No hay signos de violencia, no hay golpes, no hay ataduras. Claro. Y bueno, todo lo que dice el médico es que quizás haya habido algún tipo de accidente cerebrovascular o algún paro cardíaco que puede llegar a tener que ver con una ingesta de drogas. Claro. Por este dato de lo que observó en fosas nasales, ¿no? Hay que ver si esa ingesta fue durante la noche del hecho, si fue unas horas antes. Bueno, son cuestiones que se van a dilucidar con el paso de las horas. Claro. ¿no? Y con una autopsia que tampoco creo que termine siendo concluyente en un par de horas, sino que seguramente vamos a tener que esperar estudios complementarios que terminen de confirmar si había o no sustancias y esas cuestiones. Claro. Y en la autopsia el médico va a poder decir, bueno, esto fue un paro cardiorrespiratorio quizás por tal motivo, por una aceleración cardíaca, por una cuestión cerebral, de algún tipo de derrame, accidente cerebrovascular. Bueno, eso lo va a poder ver el médico en la autopsia, pero seguramente lo que tenga que ver con confirmación o no de sustancias, que es la hipótesis que por estos momentos tiene el fiscal Sebastián Fittipaldi. Esto, bueno, habrá que esperar unos días, me imagino. Claro, sí, nos quedamos con este dato, por supuesto, después para eso se hace la autopsia y los estudios complementarios, pero a simple vista, así como el médico no le encontró ningún rastro visible de violencia, sí le encuentra un polvo blanco debajo de la nariz. Eso lo ve y por supuesto será peritado. Sí, dentro de las fosas nasales. De las fosas, dentro de las fosas nasales. Claro. Exacto, claro. Es lo que observo. Clarísimo. Así que, bueno, habrá que esperar en unas horas que sucede en la muerte de San Fernando. Seguro. Gracias, Diego, por todos estos datos. Te dejamos seguir trabajando. Gracias. Vamos a repasar entonces los hechos. Allí ven ustedes imágenes en vivo del lugar en donde ocurrió este hecho. Es un salón de eventos. No se imaginen un lugar grande, es un pequeño lugar que se usa a veces como salón de eventos. Había solamente 6 personas allí, para que tengan una idea. No piensen en un mega evento. Lógicamente, como todavía la policía está trabajando en el lugar, están haciendo pericias, la cámara no puede acercarse más que esto, pero recién nos contaba Rafael Paravecino, que está allí, que se trata de un lugar en donde no hay una casa pegada a la otra. Esta es más bien una zona de casas quintas, para que tengan una idea. Allí había 6 personas, 4 mujeres, 2 varones. Los 2 varones eran el dueño de casa y el amigo de Natacha Haidt, que la llevó a este lugar. Según dijeron en la denuncia policial que hicieron más tarde, era básicamente como una suerte de evento de trabajo. Es decir, en el ambiente artístico no suele haber entrevistas laborales con carpetas y saco y corbata. Son eventos en donde a veces salen proyectos. Bueno, en ese contexto estaba allí Natacha Haidt junto con su amigo Raúl Belastiki Duarte. El dueño del lugar es Guillermo Ricconi. Ambos aparecieron o fueron a la comisaría después de haber llamado al 911. El orden cronológico es: la encuentran desnuda o semidesnuda, tenía algo de ropa encima, tirada sobre la cama, recostada. Tenía los 2 pies sobre el piso y el resto del cuerpo de manera transversal sobre el colchón. Llaman al 911, llega primero un patrullero con un médico policial. Ese médico constata que Natacha Haidt había muerto. A partir de allí, en una ambulancia, trasladan su cuerpo a San Fernando.
la morgue, en donde a las 11 empezará la autopsia. Mientras tanto, el dueño de casa, Guillermo Ricconi, y el amigo de Natalia Haidt, Raúl Belastiki Duarte, van a la comisaría. Allí amplían con algunos datos más, cuentan que se trataba de un evento. Más tarde trasciende el dato acerca de lo que había visto el médico policial, y es que Natalia Haidt no presentaba signos visibles de violencia. Lógicamente, para eso se hace la autopsia después, para tener un estudio preliminar, pero a grandes rasgos, como nos decía recién Diego Recchini, no tenía marcas en las manos, como si hubiera estado maniatada, no tenía moretones, golpes, fracturas evidentes. Es decir, a grandes rasgos y a simple vista, se veía que no tenía ningún tipo de signo o rastro de violencia física. Sí, el médico nota que tenía un polvo blanco en las fosas nasales. Se está averiguando ahora, o se averiguará en la autopsia, si murió por un ACV o un paro cardíaco, y en ese caso lo que se hace es averiguar qué fue lo que provocó ese ACV o el paro cardíaco. La principal hipótesis es que se trató de una sobredosis de cocaína. Esa es la principal hipótesis, por el dato obvio respecto a que le encontraron un polvo blanco en las fosas nasales. En la fiesta o en el evento también había alcohol, lógicamente, gente, eran todos mayores, eran 6 en total, 4 mujeres, 2 varones, en un salón en Benavides. En un momento Natalia Haidt se apartó del grupo. Cuando notaron su ausencia, se acercaron allí, la vieron tirada sobre la cama, de espaldas, es decir, boca arriba, con los pies sobre el piso, boca arriba, de manera transversal sobre el colchón. A la 1:49 llamaron a la al 911, llegó una ambulancia, constatan que había muerto, y a partir de allí se abre este expediente por averiguación de causal de muerte. Nos contaba Diego Recchini recién que simplemente para descartar cuestiones es necesario hacerlo siempre por protocolo. En un principio también por experiencia el médico nota y cree, insisto, en principio, que quienes llamaron al 911 y dieron a conocer respecto a este hecho no modificaron la escena del hecho. Creen que efectivamente Natalia Haidt murió a la hora en la que dijeron que ella se había desvanecido. ¿Por qué se aclara esto? Bueno, porque a veces, en algunos casos policiales, hay personas que llaman al 911, dicen una cosa y después se constata que, por ejemplo, la hora de la muerte era otra, se empieza a averiguar si hubo traslado del cuerpo, ¿se entiende? Es simplemente cuestiones de protocolo, ¿no? De investigaciones, es lo primero que se descarta, por más que al principio resulte obvio. En este caso no hay ningún sospechoso. Se cree que efectivamente el dueño de casa y el amigo llamaron al 911, ni bien se dieron cuenta de que algo le pasaba a Natalia Haidt. 41 años tenía ella. 41 años. Tenía 2 hijos. ...20 años y 12, la edad de sus hijos. Tenía un hermano que estaba en Brasil, que ya está viniendo para la Argentina. Se enteró en el país vecino. Y por supuesto que es conmocionante, ¿no? El dato. Siempre que muere alguien joven, no salimos de nuestro asombro. Cualquier tipo de muerte, por supuesto, pero más cuando se trata de alguien conocido públicamente, como era Natalia Haidt, y incluso más teniendo en cuenta que esta misma semana fue noticia Natalia Haidt por la ampliación de la indagatoria de las 2 personas a las que ella denunció por violación. En esa oportunidad ella había dicho que estaba tomando medicamentos, que tenía ataques de pánico, eso lo decía ella, ¿no? Que necesitaba de estos medicamentos para mantener su cerebro bajo control. Contó esta semana que estaba bajo mucho estrés,
por el hecho de tener que presenciar, o mejor dicho, haber ido a tribunales para estar en el momento en el que las dos personas que ella acusó de violación estaban frente al fiscal, que ella quiso verlos cara a cara, que no pudo, contó a través de Twitter, porque en Twitter canalizaba prácticamente todos sus pensamientos, que este mismo jueves había intentado cruzarse con las personas a las que ella denunció, que no pudo, que la policía la agarró para impedir ese encuentro, contó que se encontraba bajo mucho estrés. Y en ese contexto, esta reunión, este encuentro, esta fiesta, si quieren decirlo así, en Benavides, en esta casa, que a veces se usa como salón de eventos, un lugar pequeño, en donde había solo 6 personas, 4 mujeres y 2 varones. Los 2 varones eran el dueño de casa y el amigo de Natalia Haidt, Raúl Verástegui Duarte, que fue quien llamó al 911, cuando se dio cuenta que Natalia se había apartado del grupo y que apareció tirada allí sobre la cama. Vamos a conversar ahora con Enrique de Rosas, que es médico legista. Lógicamente no pretendemos con él tener datos sobre esta causa en particular, pero sí saber cómo se procede en un caso así, para tener más noción, ¿no?, del contexto que envuelve esta noticia tan sorpresiva. Buen día, Enrique, gracias por atendernos. A usted, buen día. ¿Cómo se procede en un caso así, doctor, cuando alguien llama al 911, avisa de una persona desvanecida, llega una ambulancia y constata el profesional que la persona murió? Bueno, si hay algún elemento que le llame la atención y en caso de lo que se considera muerte violenta, es decir, ustedes saben lo que es la diferencia a nivel forense entre una muerte violenta y una muerte natural, es decir, que si sospechara que esa persona podía morir es diferente si hay dudas, como es el caso, en este caso, una persona joven, sin antecedentes al menos evidentes. Obviamente hay que dar intervención policial y judicial, que es lo que entiendo habrán hecho, sí. Y ahí inmediatamente lo que se hace es, primero, ya la práctica no es clínica, en el sentido de como cuando una persona llama a una ambulancia, sino que pasa a ser forense. ¿Y esto qué significa? Que por un lado se estudia el ambiente, el entorno, para ver algún elemento, por otro lado se evalúa la presencia de algún elemento externo, para simplificarlo. Obviamente es diferente si uno encuentra a una persona con un tiro, con una apuñalada, sangre y demás, que si uno encuentra con una persona que no ha tenido signos externos de violencia. Claro. Entonces se pasa a ver si esa, entre comillas, utilizando la misma palabra, violencia ha sido del propio cuerpo en lugar de ser externa, que ha sido descartada en lo anterior. Vuelvo para atrás un poquito en el sentido de decir, ver si algún elemento externo podría haber tenido que ver con esto, es decir, drogas o algún elemento físico que pueda tener que ver con puede ser indicador de esto, como las pipas para el caso de ciertas drogas y demás. Y posteriormente estos signos físicos se pasa eventualmente a la realización en la policía de una autopsia preliminar, de una evaluación preliminar que puede dar cuenta, entiendo que en este caso, como me comentaba un colega suyo, de un elemento que sería indicador de ACV. Claro. Posteriormente lo que se hace, bueno, al mismo tiempo lo que se hace son tomas de muestras toxicológicas y demás, ¿no? Claro. Una autopsia, ahora en el caso de Natalia Haidt, a las 11 va a empezar. ¿Tiene un determinado protocolo cuando la principal hipótesis es de una sobredosis, por ejemplo, y otro tipo de protocolo si la persona, como dice usted, fue apuñalada o tiene un disparo, es decir, tiene un evidente signo de violencia, o se realiza de la misma manera?
En realidad las diferencias entre protocolos de autopsia tienen que ver a veces con las condiciones. Recordarán ustedes el caso Maldonado, que se utilizaba un protocolo especial. Si no, en realidad una autopsia es la determinación de causales de muerte, primero a nivel macroscópico, es decir, lo que se ve. Imaginemos al abrir, se puede ver en el encéfalo cerebro con indicadores indubitables de una hemorragia, de una ACV, o de un infarto, supongamos, o algún tipo de cuestión ligada al aparato cardiovascular en cualquier parte del cuerpo. Y bueno, luego de esa visión macroscópica se va entrando cada vez más según lo que el cuerpo le indique en algún punto al autopsiante, a quien hace la autopsia, que para que pueda ser un indicador de algo. Es decir, supongamos, puede no tener una herida externa cardíaca, pero puede tener, por ejemplo, una ruptura aneurismática. ¿Qué es eso? Un aneurisma, que una bolsa que se forma alrededor de una arteria, se rompe y sangra. Sí. Doctor, le pido un minuto nada más, vamos a dar una información de último momento sobre este mismo tema, y después retomamos la comunicación. Alerta en C5N, más datos acerca de la muerte de Natasha Haidt. En el lugar en donde ella apareció muerta había al menos 6 personas, 4 mujeres y 2 varones, uno de ellos el dueño de casa, el otro el amigo que la llevó al lugar. Pero atención, porque hay videos que han registrado algunos movimientos que ahora se están investigando. 3 personas se retiraron del lugar y ahora los buscan. Son 3 personas que no se apersonaron a la comisaría, no aportaron sus datos. Si sumamos o si atamos ese dato a el hecho de que le encontraron droga a Natasha Haidt en sus fosas nasales, bueno, da a entender que quizás tengan que ver con esa cuestión. Lo repito, 6 personas había en el lugar en donde se encontraba Natasha Haidt, en este salón pequeño en donde ella fue, según dice su amigo, cuando fueron a la comisaría para ampliar la denuncia en esta causa por averiguación de muerte, fueron al lugar para ver si surgía algún proyecto laboral. Eran 6 personas en total, viernes a la madrugada, o sábado a la madrugada, viernes a la noche. 6 personas, 3 se retiraron del lugar y todavía no fueron a la comisaría para presentarse allí en el lugar. Y atención, porque Diego Recchini nos contaba hace minutos que a Natasha Haidt le encontraron un polvo blanco en las fosas nasales. Bueno, el narcotest dio positivo, en ese sentido lo hicieron con una muestra extraída de las fosas nasales. Todo esto se va a ampliar en la autopsia, pero ya a esta altura se sabe que Natasha Haidt ingirió cocaína en esta fiesta, en esta reunión, en este evento. Esta mujer de 41 años murió, no sabemos si por una ACV, un paro cardíaco, pero sí sabemos, y es la principal hipótesis, lógicamente, que consumió cocaína. Le encontraron un polvo blanco en las fosas nasales, el narcotest dio positivo. Vamos a retomar la comunicación con Enrique de Rosas, que es médico legista. Gracias, doctor, por estos minutos. Nos estaba contando acerca de cómo es el protocolo, en este caso, de una autopsia. Ahora nos enteramos que
la principal hipótesis está tomando cada vez más fuerza y es el hecho de que Natasha Haidt, bueno, consumió cocaína, o si quiere decirlo en términos más legales, bueno, le encontraron cocaína en las fosas nasales. Esto, en el caso de ser consumido en exceso, doctor, ¿puede provocar un ACV o un paro cardíaco? No sé si el doctor Enrique de Rosas me está escuchando. Muerta por sobredosis o por dosis de drogas. En realidad no, la cocaína y cantidad de las drogas tienen efectos obviamente sobre el aparato cardiovascular, y uno de los efectos más frecuentes del consumo de cocaína es este tipo de accidentes cerebrovasculares, porque al aumentar la presión en el árbol vascular, obviamente si hay algún elemento de debilidad de ese árbol, es decir, de ese enramado que es el tejido arterial, se rompe. Lamentablemente, digamos, esto cobra fama por la característica de quién es la oxilla, la muerta, claro. pero es una cuestión casi, diría, de práctica constante en las salas de guardia de los hospitales públicos, ¿no? De gente joven, lamentablemente cada vez más se ve gente joven, y de hecho si ustedes vuelven para atrás a las fiestas electrónicas, a las cuestiones en las que han habido, hay muchos antecedentes de chicos con paros cardíacos, chicos con ACV, con muerte súbita y demás, en función de algo que indefectiblemente tiene sus efectos desastrosos sobre el cuerpo humano, ¿no? Claro, y esto tiene que ver con la cantidad de, por ejemplo, en este caso, de cocaína o no, o no solamente cuestiones de cantidad. Obviamente tiene que ver con la cantidad, pero no es lo único. Que hay gente que a dosis bajas, sobre todo hoy lo que se ve, y para quien escuche no estoy hablando del caso concreto, sino estamos hablando del caso general, desconozco, ¿no? Hoy lo que se ve en general son el consumo de politóxicos, es decir, de toxicomanías múltiples. Entonces no es solamente uno, sino que es alcohol y es otro, y son pastillas anfetaminosímiles, que son el éxtasis y demás, que todos terminan efectuando el mismo efecto. Recordarán ustedes que se difunde en los medios muchas veces el tema de la jarra loca, ¿no? Sí. Esos lugares donde se tiran. El tema es que en la juventud uno tiene la sensación de eternidad y no supone que estas cosas le pueden pasar, pero en realidad la estadística es alarmante en el caso de gente joven, y ya se ve que es lo que uno en general relacionaba con gente de mayor edad, pero no, hoy no es así. Claro, sí, y tengo entendido que no solamente provoca la muerte, sino que a veces no llega a la muerte, pero sí puede provocar cualquier otro tipo de problemas físicos, o desde ACV, que no terminan en fallecimiento, pero que sí pueden dejar secuelas, etcétera. No, obviamente el ACV, el accidente cerebrovascular, es según la zona que impacta, si entra o no esa persona en coma, pero puede, lo más habitual, y hasta uno lo puede ver caminando por la calle, gente con parálisis, con afasias, es decir, dificultades del lenguaje, con dificultades en la visión, es decir, la zona del cerebro donde afecte, donde quede muerta en definitiva, claro, va a ser la que va a haber perdido y alterada su función. Doctor, en general, ¿cuánto puede llegar a durar una autopsia? No, bueno, depende, por eso le decía que hay una cuestión preliminar que es factible. Si ya estaban afirmando que es una ACV, la única forma de afirmarlo es haber hecho o un estudio de resonancia sobre el cadáver, o haber hecho al menos una autopsia preliminar. Las autopsias son diversos niveles de autopsia. Un primer nivel de autopsia preliminar es una cosa relativamente rápida y se puede hacer de manera prácticamente inmediata. Claro. Luego vendrán, obviamente, estudios más en profundidad que tienen que ver con los histopatológicos, además con los tejidos, para ver si hay alguna duda. Cuando hay una evidencia muy fuerte, imaginemos que sea este el caso, en definitiva uno no busca mayores causas, siendo claro, o por ejemplo un infarto de miocardio, no busca demasiadas cosas más, a menos que tenga alguna otra duda ligada a la investigación judicial, ¿no? Claro, clarísimo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Que tengan un muy buen día. Igualmente. Es el doctor Enrique de Rosas, es médico legista, nos ayuda a entender cuál es el procedimiento ahora, ¿no? Estas son imágenes en vivo. No nos podemos acercar más porque la policía todavía está trabajando en el lugar. En este caso, toma muestras de
la escena del hecho, la habitación en donde apareció muerta Natasha Haidt, ante la principal hipótesis, que es una muerte por sobredosis. En este caso, también se revisa todo el establecimiento para ver si encuentran drogas, por ejemplo. Por supuesto, también se secuestra cualquier botella de alcohol que se encuentre en el lugar, que es algo más que lógico. Eran todos mayores, había personas allí en este lugar que sí, que dijeron que efectivamente alcohol había, no así droga, pero forma parte del procedimiento, revisar absolutamente todo el lugar, y más teniendo en cuenta, insisto, la principal hipótesis, que es una muerte por sobredosis de cocaína. ¿Por qué decimos esto? Porque a Natasha Haidt le encontraron restos de polvo blanco en sus fosas nasales, y más tarde se hizo un narcotest que dio positivo. A partir de allí, la principal hipótesis. ¿Qué hace la policía? Lo hacía antes y lo sigue haciendo ahora ante la fortaleza de esta hipótesis, que es revisar toda la casa para buscar restos de droga. Y a esto le sumamos otro dato que tiene que ver con que había 6 personas, por lo menos, pero de 3 de ellas no se sabe nada. Es decir, quienes ya fueron identificados respecto a quienes estaban allí son, lógicamente, el dueño de casa, que fue el que hizo la denuncia, fue el que le avisó a la policía que Natasha Haidt aparecía desvanecida en una cama, en realidad ya había muerto. Eso, por supuesto, se quedó constatado después. Es Raúl Belastique Duarte, el amigo. El dueño de casa es Guillermo Ricconi. Es decir, ellos dos hicieron la denuncia, por supuesto estuvieron siempre presentes. La tercera persona es, lógicamente, Natasha Haidt, y nada se sabe de las otras 3 personas, que son 3 mujeres, que están siendo buscadas por la policía en este momento. Diego Recchini está siguiendo el caso de cerca. Diego, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Diego? Bueno, la información que se va actualizando, se conocen algunos datos más de la investigación. Lo primero que tenemos que decir es que aquella hipótesis de ingesta de cocaína ya comienza a confirmarse a partir de una prueba, un narcotest que se hizo en el lugar del hecho. Por lo que cuentan los investigadores, el mismo médico revisó el cuerpo de Natasha Haidt en el lugar del hecho, tomó muestras de las fosas nasales, de aquel polvo blanco que había advertido, y con la ayuda de los técnicos de la gente de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, llegó al lugar un kit de narcotest y se hizo una prueba en el lugar del hecho, y esa sustancia blanca que encontraron en las fosas nasales dio positivo en cocaína. Con lo cual ya tenemos un primer dato de que se va robusteciendo la hipótesis de una ingesta de drogas en el lugar. Después hay otro dato que sorprende a los investigadores, porque pudieron secuestrar el aparato donde quedan grabadas las filmaciones de las cámaras de seguridad que hay en el sitio, y allí pudieron ver que no eran solo 3 personas las que estaban en el lugar, es decir, Natasha, su amigo y el dueño de casa. Estamos hablando de 6 personas que aparecen en los videos, y que aparentemente cuando se descompone Natasha, 3 de ellas abandonan el lugar. Una pareja por un lado y otra persona más, una tercera persona. Con lo cual ya la policía trabaja en intentar identificar y localizar a esas personas para aportar su declaración testimonial a la causa. Claro. Y otra cosa que se ve en los videos externos, de las cámaras externas, es que una de esas personas que se retira de la escena, del lugar, arroja un paquete en una especie de alcantarilla que hay enfrente, en la cuadra enfrente del sitio. Con lo cual, por lo que ya me han adelantado algunos investigadores, el fiscal Fittipaldi ordenó que personal de prefectura, que es quien cuida esa zona por jurisdicción, quizás realice en las próximas horas, en los próximos momentos, va a realizar un rastrillaje
en ese lugar a ver de qué se trata ese paquete que según lo que se puede observar en los videos fue descartado. Y una última novedad es que la causa ya tiene 2 fiscales trabajando, no solamente el fiscal de la jurisdicción de Benavides, que es el doctor Sebastián Fittipaldi, sino que a partir de esta cuestión de la posible ingesta de drogas y ya el narcotest positivo, se sumó la investigación al fiscal que investiga drogas en el partido de Tigre, que es el doctor Diego Calegari. Con lo cual la dupla Fittipaldi-Calegari, 2 fiscales con mucha experiencia, ya están trabajando en la causa para poder dilucidar qué es lo que pasó anoche con Natasha Haidt. Bueno, clarísimo. Habrá que ver entonces cómo evoluciona la causa. Está cada vez más claro, sigue siendo una hipótesis, por supuesto, la posibilidad de una sobredosis por cocaína, como nos decías vos, Diego, dio positivo el narcotest. Faltará ahora que se realice la autopsia. Mira, Diego, mientras te escuchábamos, vemos salir, en el margen izquierdo se puede ver de la pantalla, en nuestro móvil en vivo, un móvil policial. Está Rafael Paravecino trabajando allí. Te escuchamos, Rafa. Diego, movimiento aquí en la zona de Benavides, aquí en La Niata, donde encontraron muerta a Natasha Haidt. Hace un ratito nada más se estaba acomodando la unidad de traslado para llevar el cuerpo a la morgue de San Fernando, donde, insistimos, a las 11 de la mañana va a estar practicándose la autopsia para avanzar con la investigación de la muerte de la mediática vedette. Ahí vemos que sale escoltado por una camioneta de la policía, porque vemos las sirenas en el frente, y ahí es donde está saliendo esta camioneta de la policía de la provincia de Buenos Aires, policía científica, dice, detrás, manejado por un oficial a punto de dirigirse hacia el partido de San Fernando, donde se practicará, como dijimos, la autopsia al cuerpo de Natasha Haidt, para que los 2 fiscales, porque ahora estamos hablando de 2 fiscales que están investigando esta muerte, tengan más información para poder avanzar con esta cuestión, que además se buscan a 3 personas. Recién especificamos los géneros, porque estábamos un poco con la duda también. Nos clarifican una vez más que se tratan de 2 hombres y 4 mujeres. Repito, 2 hombres y 4 mujeres. Perdón si por ahí hubo una distorsión antes con respecto a esta información. Obviamente están todos incluidos los 2 testigos que declararon ante el fiscal en una primera instancia, Natasha Haidt entre las 4 mujeres, entre las 2 mujeres, y se buscan a otras 3 personas, una mujer y 2 hombres. Se busca a una mujer y 2 hombres, y como dijo nuestro compañero, se va a estar realizando un rastrillaje para poder dar con ellos, justamente porque es de interés encontrarlos para la causa. Bueno, ahí vemos el panorama completo, ¿no? Tenemos las imágenes en vivo desde Benavides, en el margen izquierdo, y arriba a la derecha las fotos del lugar. Tengan en cuenta que ahora la cámara no se puede acercar, lógicamente está trabajando la policía. Sin embargo, arriba a la derecha podemos ver justamente las tareas que está haciendo la policía. Allí una de las camionetas de la científica, que estuvo tomando muestras todo este tiempo. El lugar, lógicamente, clausurado. Y así podemos entender un poco más, ¿no?, del contexto. Les decíamos que era un salón de eventos. Les comentábamos que no se imaginen un lugar enorme, gigante, pero sí algo similar a una casa quinta. Fíjense, allí se ve el jardín, esa es la entrada, una entrada luminosa. Sanadú se llama el lugar en donde esto pasó. Según contaba el amigo de Natasha Haidt, este hombre que la acompañó al lugar, iban a este encuentro, a este evento, en busca de oportunidades laborales, algún trabajo que pueda llegar a salir. No deja de ser un evento para pasarla bien. Era viernes a la noche. Esto de una oportunidad laboral, lo decimos simplemente porque eso fue lo que dijeron en la denuncia, ¿no? Dijeron textualmente, leo, fue con su amigo Velázquez Duarte con el fin de mantener una reunión con el dueño del establecimiento Ricconi, Guillermo Ricconi, para realizar distintos tipos de eventos. Pero, insisto, no es una entrevista laboral, se trata de un salón de fiestas. La idea era pasarla bien un viernes a la noche. Había alcohol, lógicamente, eran adultos todos los que estaban allí, pero también había cocaína en el lugar. Y esa es la principal hipótesis
la muerte de Natalia Haidt. Encontraron en un principio el mismo médico que la revisó ante el llamado del 911, constató que tenía un polvo blanco en las fosas nasales, le hizo un narcotest, con el tiempo ese narcotest dio positivo y es por eso que la principal hipótesis es que Natalia Haidt a los 41 años murió como consecuencia de una sobredosis de cocaína. Allí las imágenes del lugar en donde esto ocurrió. El cuerpo de Natalia Haidt apareció semidesnudo, apostado sobre una cama. No llegó a acostarse por completo, tenía los 2 pies sobre el piso, el resto del cuerpo, la espalda apoyada sobre el colchón, quedó boca arriba. Y en ese estado, por supuesto, la encontró el médico que llegó al lugar y que constató que tenía un polvo blanco en las fosas nasales. Rafa, ¿estarán mucho tiempo más trabajando allí los integrantes de la policía científica o se fueron todos ya? No se fueron todos porque acaba de retirarse el camión de policía científica, la morguera que llevó el cuerpo hacia San Fernando. Sí continúan algunas unidades móviles porque el trabajo de recolectar evidencia entendemos que continúa. Obviamente el cuerpo ya está en condiciones de levantarlo porque ya se hicieron todos los trabajos de rigor y se han adelantado algunos detalles. Hemos hablado acerca de unas sustancias que han encontrado en el rostro, la posición del cuerpo en la cama, algunas fotografías, no justamente del lugar en cuestión, muestran un poco en el interior de este complejo cómo están por ahí distribuidos los salones. Los patios, pileta, es un lugar vasto, incluso se ve en una de las fotos las pantallas de las cámaras de vigilancia, que se ve que son varias. Hay filmaciones que ahora van a estar a disposición de los fiscales. Y lo que ves allá es un camión del COT que tiene una cámara elevada y atrás del COT hay más unidades policiales. Entendemos que en las próximas horas ya van a dar por cerrada el trabajo de policía científica en la recolección de evidencia, y lo más importante a partir de ahora, además de los resultados de la autopsia, porque la autopsia primero tiene una conclusión preliminar y después una conclusión final. Seguro. Y tarda un poquito más la conclusión final. Claro. El rastrillaje para dar con estas 3 personas que no se las encuentran. No están en calidad de prófugo, para aclarar por las dudas que se piense que están en calidad de prófugo. No lo están, simplemente se las está buscando y hasta el momento no han sido identificadas. Sí tenemos identificados y sabemos quiénes son las 2 personas que llamaron al 911 y que prestaron declaración ante el primer fiscal que asistió hasta este lugar. Bueno, repasamos entonces. Murió Natalia Haidt, 41 años. La hora de muerte fue a la 1:49, que es cuando el médico la constató. Probablemente haya muerto un poco antes. Eso se sabrá con la autopsia. Sobredosis de cocaína es la principal hipótesis. El cuerpo ya está en la morgue de San Fernando y hay 3 personas que desaparecieron del lugar. La policía los está buscando para que declaren como testigos. En minutos les contamos más.